Y bueno, lo que vamos a ver durante la jornada, bueno, durante la sesión de hoy, es una breve introducción al flujo de trabajo en Console Multiphysics, que pasaremos a ver a continuación, y después veremos pues, cómo se trata esta parte de la simulación dentro del programa académico del máster universitario online en simulación numérica en ciencia e ingeniería con Console Multiphysics. Y después el profesor de esta parte de mallado del máster pues nos ofrecerá una breve sesión sobre mallado y el uso y manejo de los parámetros de tamaño de elemento. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción a este software de simulación para aquellos que aún no lo conozcan. Console Multiphysics es un software, es una plataforma de simulación numérica en la cual podemos realizar simulaciones en áreas muy diversas, que están agrupadas en estos 4 grupos que ven aquí: simulaciones de tipo mecánico, de fluidos, eléctricas o electromagnéticas y de química. Y está especialmente adaptado a la realización de simulaciones multifísicas. Esto significa que son simulaciones en las que tenemos diferentes fenómenos acoplados, donde hay 2 o más fenómenos físicos que se influyen mutuamente, o sea, que tienen acoplamientos, y no hay ningún tipo de limitación en cuanto a la naturaleza de esos acoplamientos y del número de combinaciones que podamos producir, ¿vale? Es decir, que es fácil, pues tenemos un modelo de mecánica estructural, pues acoplarlo con una parte de transferencia de calor, con una parte de flujo de fluidos, o con electromagnetismo, etcétera. Y podemos trabajar con todos ellos juntos de forma acoplada. Independientemente de esto, también podemos hacer simulaciones utilizando una sola área de física única, es decir, solamente con fluido o solamente con calor. En este caso, la ventaja que tenemos es que el entorno de trabajo es el mismo, independientemente de cuál sea la simulación que queremos realizar, y que el flujo de trabajo, que comentaremos ahora después, es el mismo para todas las simulaciones. Y tiene, bueno, y tiene la misma estructura y la forma de realizarlo. Todos estos, aquí tenemos un poquito más ampliada esa información, estas especificaciones. Podemos acoplar todas estas diferentes áreas estructurales: química, acústica, calor, electromagnetismo de fluidos. Podemos también acoplar con nuestras propias ecuaciones en derivadas parciales, es decir, que podemos escribirlas manualmente, resolverlas y acoplarlas con las ecuaciones clásicas de electromagnetismo, calor, bueno, clásicas o modernas, es decir, las ecuaciones que ya vienen, digamos, bien establecidas. También podemos realizar procesos de optimización. Una vez que tenemos modelo, podemos optimizarlo con respecto a varios parámetros. Podemos conectar el software con algún software externo. Por ejemplo, muchos de ellos son de tipo CAD o con MATLAB y Excel. Y con todo esto junto, pues tenemos la posibilidad de hacer infinidad de simulaciones multifísicas.
¿vale? Este software también tiene una parte que es bastante interesante, que una vez que tenemos un modelo de simulación realizado, completo y que está funcionando, nos permite crear una aplicación a partir de ese modelo numérico. Una aplicación que es una interfaz gráfica de usuario donde le podemos poner una serie de parámetros de entrada y unas salidas gráficas y tal, y lo podemos hacer en una especie de aplicación independiente que podemos compartir con otras personas, de forma que pueden ejecutar la simulación sin tener console multiphysics, sin saber nada de simulación, ni realmente ni ver cómo se ha hecho el modelo, pero lo pueden ejecutar cambiando diferentes parámetros, ¿vale? Bueno, este es un muestrario de diferentes simulaciones que se han realizado con Cosmos Multiphysics, pues para que puedan apreciar que sí que se puede utilizar en áreas muy diversas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos transferencia de calor, con enfriamiento dentro de un molde, por ejemplo, un molde de inyección, donde tenemos también acoplado un cambio de fase, mecánica estructural, flujo de fluidos, transformadores, sería una simulación de tipo electromagnética. Por ejemplo, de tipo químico tenemos aquí el filtro de un motor diésel, eh, que sería una simulación de ingeniería química, trazado de partículas, antenas, acústica, etcétera, ¿no? O sea que se pueden utilizar en áreas muy, muy diferentes. Bueno, esta es la estructura del software. Hay una plataforma principal, Console Multiphysics, donde vienen todas las herramientas básicas para crear el flujo de trabajo completo de la simulación, desde la geometría hasta el análisis de resultados, pasando por todos los pasos intermedios. Y también ese flujo de trabajo se puede realizar con un conjunto de ecuaciones físicas básicas que vienen incorporadas en la plataforma principal. Después, dependiendo de las necesidades de cada usuario y del área en el que lo utiliza, se le pueden añadir diferentes módulos, ¿no? Que son estos que aparecen aquí en el lado derecho, ¿no? Estos módulos están agrupados en módulos electromagnéticos, de mecánica estructural acústica, de ingeniería química, de flujo de fluido y calor, de forma que cuando tenemos estos módulos añadidos, pues se aumenta el número de ecuaciones en ese área y de herramientas que tenemos para hacer simulaciones en ese área concreta, ¿vale? Hay otros módulos que son estos multipropósitos, que se utilizan en todas las áreas, que se pueden acoplar, se puede utilizar para simulación en cualquier área diferente. Por ejemplo, modo de optimización me añade algoritmos de optimización independientemente de que sea de flujo de fluido o de electromagnetismo o del tipo que sea, ¿no? Y hay otros productos para conectar Console Multiphysics con otro tipo de software. Como pueden ver, muchos de ellos son de tipo CAD, de forma que yo puedo tener la geometría creada, por ejemplo, en SolidWorks, y tener al mismo tiempo abierto Console Multiphysics para trabajar en el modelo al mismo tiempo, en la parte geométrica en SolidWorks y la parte de simulación numérica en Console Multiphysics. Y, por ejemplo, hay otro que es muy utilizado, que es este LeafLink para MATLAB, que me permite controlar las simulaciones de Console Multiphysics desde una programación general en MATLAB. Eh, Hoy nos vamos a centrar en el contenido de la plataforma principal, ¿eh? Porque aquí si tenemos, o sea, con este podemos hacer muchísimas simulaciones, ¿eh? Y contiene todas las herramientas básicas necesarias para completar el flujo de trabajo, para hacerlo completo, ¿vale? Bueno, cuando hablamos del flujo de trabajo de una simulación, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a una serie de pasos y de ingredientes que tiene que tener la simulación para quedar bien definida y para quedar realizada, y que son estos que ven aquí. Y estos pasos que he realizado todos, hay un orden lógico en el que se realizan estos pasos, que es este que viene aquí, pero bueno, pues muchas veces vamos un paso y tenemos que volver atrás y hacer cambios, variaciones y después continuar hacia adelante, ¿vale? Pero este sería, digamos, el esquema y el orden básico en el que se realizan los pasos del flujo de trabajo. Y estos pasos son los siguientes. Pues, en primer lugar, tener una geometría CAD de nuestro modelo, donde vamos a aplicar las ecuaciones en derivadas parciales que vamos a resolver, ya sean las ecuaciones de Maxwell o las ecuaciones de Navier-Stokes de fluidos o las que sean, y las condiciones de contorno en esa geometría. Entonces tenemos que tener esa geometría CAD. Tenemos que establecer, pues si tenemos que definir parámetros o variables auxiliares para definir nuestro problema, tenemos que hacer una serie de definiciones y asignar materiales a los diferentes dominios. Por ejemplo, si necesitamos la conductividad eléctrica porque estamos resolviendo
un problema de corrientes eléctricas, pues tenemos que asignar a cada dominio su material. Si este es de cobre, el otro es de titanio, etc., ¿no? Tenemos que ajustar las ecuaciones físicas que vamos a aplicar en cada dominio. O sea, qué ecuaciones vamos a resolver en cada zona de nuestro modelo y con qué condiciones de contorno. Sería paso 3. Después tenemos que mallar la geometría, porque como saben, pues el- el modelo de simulación tiene que ser discretizado y eso conlleva la generación de una malla para poder resolver las ecuaciones de forma discretizada. Una vez que tenemos ya la malla hecha, el siguiente paso es hacer la programación de los estudios que queremos realizar, si es un estudio estacionario o dependiente del tiempo, o es un estudio de autofrecuencias, o en el dominio de la frecuencia, o otros tipos más específicos. Y también, si es necesario, también ajustar los parámetros de los resolvedores numéricos que van a resolver al final las ecuaciones del sistema. Y una vez que tenemos la solución, el último paso ya es hacer el postprocesado. Es decir, todas las representaciones gráficas que podemos hacer sobre las soluciones para extraer información y también pues integrales, promedios sobre los resultados, ¿vale? Para obtener las variables en las que estamos interesados. Bien, pues este es el flujo de trabajo. Y cada uno de ellos, pues es necesario aprenderlo y manejarlo bien para tener simulaciones eficientes y de buena calidad, ¿no? Y también con buena precisión. Bueno, este flujo de trabajo se realiza en Console Multiphysics dentro del constructor del modelo, ¿no? Dentro del constructor del modelo lo que tenemos es un árbol, ¿eh? Donde en ese árbol tenemos nodos que vamos haciendo el ajuste y vamos completando, y cada uno de esos nodos corresponde a uno de los pasos del flujo de trabajo. Y además esos nodos están ordenados según este orden lógico en el que hay que ir completándolos. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo de aquí, y vemos que pues aquí tenemos un nodo de geometría, hay una serie de nodos de definiciones justo delante, un nodo de geometría para hacer el modelo CAD, un nodo para la asignación de materiales, hay unos cuantos nodos, en este caso, de física para establecer la ecuación y las condiciones de contorno en cada zona, en cada dominio de nuestro modelo, una parte para hacer el mallado, una parte para especificar los estudios y los resolvedores numéricos y finalmente la parte de resultados. Entonces el modelo se hace completando el flujo de trabajo en este orden lógico desde arriba hacia abajo hasta el final. Bueno, ya entrando en cada uno de ellos aquí hay un desplegable y cada uno de estos nodos que corresponde a uno de los pasos, podemos hacer tiene una serie de subnodos donde vamos concretando, por ejemplo, en este caso, en el nodo de geometría, vemos como tenemos aquí la secuencia geométrica que genera la geometría de este modelo, ¿vale? Y la creamos con su Multiphysics. La parte del paso de definiciones y asignación de materiales le corresponden a estos nodos del árbol del modelo, ¿de acuerdo? Donde aquí pues también vamos haciendo las asignaciones de materiales a los diferentes dominios y también pues definición de selecciones o de variables y parámetros que necesitamos. El siguiente paso es establecer la física. Aquí tenemos, por ejemplo, estas tres interfaces físicas. Tenemos una física para corrientes eléctricas, otra de transferencia de calor en sólidos y otra de mecánica estructural. Básicamente este problema que estamos aquí ejemplificando, pues es un problema donde tenemos una corriente eléctrica que circula por este modelo. Esa corriente eléctrica genera un calor por efecto Joule y ese calor genera una deformación en los esfuerzos térmicos que también calculamos. O sea, calculamos la deformación final de la estructura. Y hay una parte también aquí abajo de multifísica donde se hacen los acoplamientos entre esas diferentes físicas que tenemos disponibles. El siguiente paso es hacer el mallado, que se realiza en este nodo de aquí, de Mesh. Una vez que tenemos, digamos, esta primera parte es, cuando ya tenemos el mallado, hemos, digamos, especificado las características completas del modelo y el siguiente paso es decir qué tipo de estudio queremos realizar y con qué configuraciones del resolvedor numérico. Muchas veces, bueno, en la mayoría de ocasiones, las configuraciones por defecto de los resolvedores numéricos que nos ofrece Console Multiphysics funcionan perfectamente bien, ¿eh? Y no hay que tocar nada
y nos da las soluciones. Y el último paso es ya, cuando tenemos las soluciones calculadas, hacer pues todas las gráficas que necesitemos, extraer los valores en los que estemos interesados, por ejemplo, aquí el máximo de temperatura, dónde está y qué valor tiene, etcétera. Muy bien, pues esta es la breve revisión del flujo de trabajo y todos estos pasos, bueno, pues evidentemente tenemos que tratarlos con detalle en el máster que tenemos sobre simulación numérica en ciencia e ingeniería con Consol Multiphysics. Este máster, la estructura académica es esta que ven aquí, está dividido en 3 bloques, las asignaturas. El primer bloque de asignaturas, que son asignaturas básicas, aquí es donde vemos el flujo de trabajo completo, además de algunos fundamentos matemáticos, ¿vale? Y estas son las que ahora mismo están cursando nuestros alumnos, porque va desde octubre a diciembre. Entonces, más concretamente, en la masterclass de hoy, que vamos a ver que está dentro de esta asignatura que trata los pasos que son de geometría, de asignación de materiales y de creación de la malla. ¿Vale? En el segundo bloque de asignaturas ya es desde enero hasta marzo. Aquí ya se ven los módulos específicos dentro de estas grandes áreas que hemos tratado, por ejemplo, en mecánica estructural, mecánica de fluido y calor, electromagnetismo, ingeniería química, electroquímica, acústica y también trazado de partículas, que sería aplicable pues, a todos ellos. Pero estas ya son mucho más específicas de aplicaciones en ciencia e ingeniería y más avanzadas, claro, desde el punto de vista de la ciencia e ingeniería. No son básicas para el manejo de la simulación numérica, ¿no? Y finalmente, en abril y mayo, se ven asignaturas de tipo avanzado, que son estas que ven aquí, por ejemplo, ya optimización, el uso de Consol Multiphysics con MATLAB, el control de las simulaciones mediante programación en Java, etc. La construcción de aplicaciones. Bien, y la asignatura en la que nos centramos hoy es esta de aquí, de geometría, materiales y mallado, que tiene pues una parte de mallado y técnica de mallado, donde se ve pues todo, se ve todas las opciones de mallado y también pues eh, cómo se refina el mallado, cómo se controla la calidad de la malla, eh, cómo se puede, a ver, mallar diferentes dominios que están en contacto pero de forma más eficiente, etc. El profesor de esta parte de la asignatura es el profesor Carlos David González Gómez, que tenemos aquí hoy con nosotros. Finalmente, para terminar mi presentación, los alumnos, aparte de estas asignaturas que hemos visto, hacen también un trabajo fin de máster, cual hay 3 modalidades. Trabajo fin de máster docente, que está propuesto por los profesores de las asignaturas. Un trabajo fin de máster del alumno, que propone el propio alumno, y si le asignamos un tutor, el más afín de nuestro equipo docente. Y trabajo fin de máster externos, que son en colaboración con entidades externas de centros de investigación o empresas tecnológicas que colaboran con nosotros en el trabajo fin de máster. Bueno, el periodo oficial de prescripción y matriculación ya terminó, pero como estamos todos los años, estamos en los primeros meses, hay un periodo de prescripción y matriculación fuera de plazo durante estos primeros meses hasta finales de noviembre, por si alguien está interesado y por algún motivo no se ha podido matricular, pues puede hacerlo, ponerse en contacto con nosotros. Y nada más. Si necesitan más información sobre esta formación, pues se pueden dirigir a nosotros y les atenderemos. Y bueno, aquí tengo, esto es un resumen de todo lo que vemos dentro del máster. Y por mi parte, muchas gracias por su atención y voy a dar la palabra al profesor Carlos David González Gómez para que nos ofrezca esta masterclass sobre uno de los aspectos importantes a la hora de realizar el mallado, que es pues conocer los parámetros que controlan el tamaño del elemento y ver cómo funciona cada uno de ellos, y esto lo va a hacer a través de varios ejemplos. Vale. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la amable introducción, tanto Emilio como Antonio. Como bien han comentado ambos, mi nombre es Carlos David González y formo parte del equipo docente que imparte el máster universitario en simulación numérica en ciencia e ingeniería con Consol. En concreto, doy clase en las asignaturas de métodos básicos, geometría, materiales y mallado, estudios y resolvedores, así como mecánica estructural.
En el día de hoy, como ya hemos reiterado en varias ocasiones, vamos a hablar de mallado, más específicamente de los parámetros encargados de gobernar la construcción de la malla. Es preciso comenzar comentando que la generación de la malla es una de las partes más importantes del flujo de trabajo con COMSOL Multiphysics y que tenemos que tener mucho cuidado porque siempre es muy difícil encontrar el punto intermedio entre eh, una, eh, una buena calidad de resultado y un bajo costo computacional. Bien, antes de nada, antes de pasar al ejemplo y verlo en COMSOL, voy a definir cuáles son de estos parámetros encargados de gobernar la construcción de la malla, como he dicho. Y entonces, en primer lugar, tendríamos el tamaño máximo del elemento, que tiene que ser mayor que 0, ¿vale? Y que se traduce que en inglés es Maximum Element Size, y que nos permite limitar, como digo, el tamaño máximo de elemento permitido. De esta forma, por ejemplo, pues podemos limitar el máximo tamaño de elemento a una fracción de la longitud de onda para poder resolver completamente un problema de propagación de onda. Asimismo, también utilizando un barrido paramétrico para cambiar el tamaño máximo de elemento, pues podemos resolver el modelo utilizando mallas con distintas densidades de malla y así estudiar cómo afecta la solución, ¿vale? Por otro lado, en segundo lugar, tendríamos el tamaño mínimo de elemento, ¿vale? Que nos permite restringir el tamaño mínimo permitido de elemento. Con este valor, pues podemos evitar la generación excesiva de elementos en geometrías con pequeñas curvaturas. También tenemos que tener cuidado porque a veces pues, nos puede restringir el uso de otros parámetros, como después veremos. Si algunos detalles de la geometría pues, son más pequeños que el tamaño de elemento mínimo, la malla va a contener elementos de tamaño más pequeño con el objetivo de poder resolver la geometría. Bien, por otro lado, tendríamos maximum element growth rate o máxima tasa de crecimiento de elemento, que nos permite limitar la máxima tasa de crecimiento de una región con un tamaño menor a una con un tamaño superior. Es decir, si por ejemplo tenemos una superficie que hemos refinado por cualquier motivo y en el interior queremos tener unos elementos de mayor tamaño, pues lo controlaremos a través de esta tasa de crecimiento del elemento. Por otro lado, tendríamos el factor de curvatura, que se va a encargar de determinar el tamaño de los elementos de contorno con respecto a la curvatura del contorno geométrico, ¿vale? Es decir, la razón entre el tamaño del elemento de contorno y el radio de curvatura. El radio de curvatura multiplicado por el factor de curvatura, pues me va a devolver, el factor de curvatura, que debe ser un escalar positivo, nos devuelve el máximo tamaño de elemento permitido a lo largo del contorno. Obviamente, si introducimos un menor factor de curvatura, pues va a ofrecer una malla más fina a lo largo de un contorno curvo. Y en último lugar, pues tendríamos la resolución de regiones estrechas, que se va a encargar de controlar el número de capas de elementos creadas de manera aproximada en regiones estrechas. Este valor pues debe ser un escalar positivo, ¿vale? Y a mayor resolución pues vamos a obtener un mallado más fino en regiones estrechas. Si esta cantidad introducida es menor a la unidad, pues el mallador nos podría generar elementos anisótropos en tamaño en dichas. Bien, una vez definidas estos parámetros de la malla, lo que vamos a hacer va a ser pasar a COMSOL y vamos a ir viendo a través de un ejemplo cómo podemos trabajar con ellos. Entonces, para escape, en COMSOL, pues podemos venir aquí. Entonces, bueno, vamos por aquí, decimos a nuevo y en biblioteca de aplicaciones, pues COMSOL Multiphysics, abrimos Multiphysics, perdón, Meshing Tutorials y vamos a abrir este Piston Mesh, ¿vale? Que es quizá el modelo más adecuado para poder trabajar, ¿vale? Bien, una vez aquí, lo que vamos a hacer, podemos ver la malla del modelo ya con todos los cambios hechos y nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo desde el principio, ¿vale? Para ver estos parámetros ahora de primera vista, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Que como he comentado, pues tenemos tamaño máximo de elemento, tamaño mínimo de elemento, tasa de crecimiento máxima de elemento, factor de curvatura y resolución de regiones. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser seleccionar malla controlada por la física, ¿vale? Y vamos a ejecutarla. Bien. Entonces, aquí lo que podemos ver es que nosotros, lo que podemos ver, por ejemplo, aquí en
en esta parte de registro, es que tenemos una malla de unos 22.000 elementos, ¿vale? Y nosotros vamos a suponer que esta malla no resuelve bien la geometría, por lo que tenemos que refinarla un poco. Como vemos, en esta zona de aquí, pues no tenemos la suficiente densidad de malla como para resolverlo adecuadamente. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser venir por aquí y en lugar de tamaño de elemento normal, vamos a elegir más fino, que sería en inglés finer. Ejecuto. Y entonces ahora la malla ha pasado de tener 22.000 elementos a 322.000. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, es cierto que la mayoría de los detalles geométricos se han resuelto adecuadamente, pero apreciamos un incremento sustancial en el número total de elementos con respecto a la configuración de tamaño de elemento anterior. Por ello, vamos a ajustar por nuestra cuenta los parámetros de malla mencionados anteriormente para refinar la malla únicamente en los contornos que nos interesan, ¿vale? Antes de proseguir, lo que vamos a ver va a ser la calidad de la malla, ¿vale? Y para ello vamos a venir aquí y vamos a darle a estadísticas. Entonces, aquí podemos ver que tenemos una calidad promedio de elemento bueno, en este caso antes comentar cuál es la métrica que estamos utilizando, que en español la traducen por oblicuidad, pero que en inglés se conoce como skewness, y suele ser la métrica más adecuada para la mayoría de tipos de malla, y lo que hace pues es principalmente penalizar los elementos cuyos ángulos sean o bien mayores o bien menores en comparación con los ángulos de un elemento, ¿vale? Esta métrica de calidad también es la que se encarga de avisarnos cuando se alerta una baja calidad de elemento durante la generación de la malla. A veces nos salta un warning y entonces pues esta es la métrica que se utiliza, ¿vale? La calidad de elemento tiene un valor entre 0 y 1, ¿vale? Donde 1 indica un elemento perfectamente simétrico y un 0 pues corresponde con un elemento generado o degenerado, perdón, o completamente plano. En mallas en 3 dimensiones, pues en general una calidad mínima aproximadamente de 0,1, pues la podemos dar por buena. Sin embargo, esto va a depender tanto del tipo de geometría como de la aplicación física. Es importante mencionar también que la calidad pues, se va a calcular en base a los elementos lineales. Bien, el mallado con un conjunto de parámetros definido normalmente va a resultar en una malla con bastante calidad y de acuerdo con la información que tenemos aquí en estadísticas, justamente en estadísticas del elemento de dominio, pues podemos ver que tenemos una malla promedio de 0,65 y una malla mínima una calidad mínima, perdón, de 0,2, ¿vale? Además, COMSOL nos ofrece el histograma de calidad de elementos, ¿vale? Y podemos buscar los elementos de baja calidad, que son esta zona de aquí, ¿vale? Y vemos que es muy reducida en comparación con todo esto, por lo tanto podemos pensar que la malla es buena. El problema es que tenemos 322.000 elementos y eso es demasiado. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser ajustar manualmente los parámetros de malla. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a venirnos aquí y eh, vamos a darle a construir. ¿Vale? Bien, ya, vuelvo a iniciar la secuencia, ¿vale? ¿Vale? Entonces tengo malla controlada por la física, entonces voy a ponerla en normal, ¿vale? Vamos a resolver de nuevo la malla de tipo normal, ya la tenemos resuelta, y ahora vamos a editarla, ¿vale? Entonces tenemos tanto la posibilidad de editar tamaño a nivel global o también de editar el tamaño a nivel local dentro de la operación tetraédrico libre, ¿vale? Este nodo, al ser local, pues solo va a estar aplicado a esta operación de tetraédrico. Aquí dentro vamos a seleccionar cuáles van a ser las superficies que queremos ajustar, ¿vale? En este caso, pues en lugar de realizarlo sobre la geometría completa, vamos a hacerlo primero en dos contornos seleccionados, ¿vale? De esta forma, lo que podemos hacer es probar primero con un contorno pequeño, ¿vale? Realizar todos los cambios que tengamos que hacer y ya cuando tengamos bien afinados nuestros parámetros, pues ya lo exportaremos al resto de la geometría, ¿vale? Entonces, aquí vamos a seleccionar
este redondeo de aquí, ¿vale? Que como habíamos visto antes era un redondeo, pero que ahora ya tan solo tiene un elemento, ¿vale? Con lo cual no tenemos la suficiente resolución de malla como para poder resolverlo bien. Y entonces, pues lo que vamos a hacer va a ser cambiar en primer lugar aquí en física general predefinido, seleccionamos definido por el usuario. Y entonces, pues lo primero que vamos a trabajar es con el factor de curvatura, ¿vale? En este caso, por defecto, tiene 0,6, ¿vale? Recordemos que el factor de curvatura se va a encargar de determinar el tamaño de los elementos de contorno en comparación con la curvatura del contorno geométrico, y de esta forma pues lo que va a hacer va a ser el radio de la curvatura multiplicado por el factor de curvatura, nos va a arrojar el tamaño máximo de elemento permitido a lo largo del contorno, y entonces pues un menor valor pues nos va a devolver una malla más fina a lo largo del contorno. Entonces vamos a comenzar asignando un valor de 0,2, ¿vale? Y entonces vamos a ejecutar, ¿vale? Y vemos que no ha cambiado nada, ¿vale? Lo cual nos puede hacer pensar que quizá tenemos otro ajuste que nos esté limitando, ¿vale? El que nos está limitando, como había comentado anteriormente, es el tamaño mínimo de elemento, ¿vale? Y no nos está permitiendo definir elementos de malla más pequeños, ¿vale? Entonces vamos a corregir esto de aquí, vamos a introducir aquí un 0 y vamos a quitar esta parte de aquí, entonces vamos a dejarlo en 0,0002, ¿vale? Y vamos, recordemos también que este parámetro pues nos va a encargar de definir el mínimo tamaño de elemento permitido, por lo que es útil para evitar la generación de demasiados elementos alrededor de partes pequeñas curvas en la geometría, pero que también me puede impedir generar estos pequeños elementos en estas zonas, ¿vale? Entonces tengo que tener cuidado. Voy a construir todo. Y ahora sí, me ha mallado mejor, ¿vale? Lo que pasa es que quizá, desde un punto de vista computacional, pues esta malla es muy fina, ¿vale? Entonces voy a volver a reajustar y en lugar de 0,2, pues vamos a introducir 0,45, ¿vale? Una vez que tengo ya un valor sensato, pues ya es suficiente, ¿vale? Entonces con esto ya podemos darnos con satisfechos y vamos a pasar a lo siguiente, ¿vale? Ahora, después de ver contornos curvos, vamos a pasar a lo que sería esta zona de aquí, ¿vale? Es decir, eh, una mejor resolución en regiones estrechas sin curvatura, pues como puede ser este chaflán de aquí, ¿vale? Entonces, seleccionamos el chaflán y vamos a buscar vamos a poner esto aquí para que se vea bien, y vamos a pasar a resolución de regiones estrechas, ¿vale? Activamos y vamos a seleccionar 2, ¿vale? Y entonces le damos a construir todo. Se me había olvidado comentar, por recordar un poco lo que habíamos comentado anteriormente, este parámetro se va a encargar de controlar de manera aproximada el número de capas de elemento creadas en regiones estrechas, y si el valor de este parámetro es inferior a la unidad, pues el generador de malla podría crear elementos anisótropos en tamaño en dicha región, ¿vale? Hemos ejecutado ya y podemos ver que el resultado ya de primera mano es aceptable. Como vemos, pues tenemos en casi toda la zona dos elementos, ¿vale?, dispuestos en todo el chaflán, ¿vale? Como mínimo aquí tenemos 3, pero es suficiente en este caso, ¿vale? Bien, con esto tenemos ya, ¿vale? Entonces, con esto ya podemos darnos por satisfechos, ¿vale? Es decir, ya tenemos tanto corregido la parte de la zona de curvatura como las zonas sin curvatura, ¿vale? Entonces, con esto ya podemos cambiar la selección de aquí y seleccionar todo la geometría completa, ¿vale? Le damos a construir seleccionado. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestra malla, ¿vale? Volvemos a buscar cuál es el número de elementos que hemos generado y tenemos una malla de aproximadamente 324.000 elementos. Hemos resuelto de manera satisfactoria los detalles más finos, pero tenemos más elementos que, de hecho, en el caso de Finder, ¿vale? Vamos a comprobar la calidad de la malla. Vamos a venir aquí y vamos a darle a estadísticas, ¿vale? Entonces aquí dentro en estadísticas podemos ver que hemos perdido un poquito de calidad, ¿vale?
Antes estábamos en 0,65, ahora estamos en 6,495, y antes estábamos en 0,21 y ahora estamos en 0,2037. ¿Vale? Esto era de esperar, puesto que los contornos están mallados finamente, ¿vale? Esta zona, tanto la zona de los redondeos como la zona de los chaflanes, ¿vale? Y los elementos están creciendo hacia estas partes centrales, ¿vale? De la geometría de acuerdo con el conjunto de parámetros normal, ¿vale? Es decir, que vamos a tener tamaños de elementos más gruesos, entonces esa parte intermedia, que es la que hace de interfaz entre la malla fina y la malla más gruesa, pues es lo que me está causando esa bajada de la calidad, ¿vale? Podemos reducir el número de elementos incrementando el tamaño de los nodos de los elementos interiores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener menor calidad, pero todavía tenemos suficiente como para trabajar con él, ¿vale? Entonces, vamos a venir aquí en el nodo de tamaño y porque ahora sí que queremos realizar un ajuste global, ¿vale? Y entonces vamos a seleccionar la tasa de crecimiento máxima de elemento y en lugar de 1,5, que quizás es muy poco, vamos a seleccionar 1,8, ¿vale? Y ahora sí, le vamos a dar a construir todo. Recordemos que, como he comentado anteriormente, eh, esta, esta, este parámetro se va a encargar de determinar la máxima tasa a la cual el tamaño del elemento puede crecer, desde una región con elementos pequeños a un área con elementos mayores. Ejecutamos como hemos visto y comprobamos, ¿vale? Ahora pues tenemos una malla mucho más pequeña, ¿vale? De unos 175.000 elementos y tenemos también, vemos que mantenemos, perdón, esta malla en límite, ¿vale? Es decir, hemos conseguido tener una malla fina en la parte exterior, ¿vale? En lo que es la zona de interés para resolver muy bien la zona de los redondeos, pero tenemos una malla interior gruesa, ¿vale? Eh, vamos a comprobar de nuevo la calidad del elemento. Bien, como era de esperar, eh, teníamos antes 0,65 y ahora hemos bajado hacia 0,61, ¿vale? Y de hecho también hemos bajado en calidad de elemento desde 0,21 hasta 0,17. A pesar de ello, las calidades son razonablemente buenas, ¿vale? Y además también podemos ver que el histograma se ha desplazado un poco hacia la izquierda, lo cual quiere decir que la mayoría de los elementos pues tiene menor calidad de lo que habíamos comentado anteriormente. Esto, pues como he comentado, se debe principalmente a que al tener elementos muy finos en la parte exterior, elementos muy gruesos en la parte interior, los elementos que hacen de interfase se deforman, ¿vale? Entonces me provocan que esa calidad de la malla pues se vea reducida. Con esto, pues lo último que podemos enseñar también es para poder detectar esos elementos que quizás son los más castigados en términos de calidad, pues podríamos verlos mostrándolos en un gráfico. Simplemente pulsamos con el botón derecho aquí en esta parte de aquí, le damos a gráfico y se nos abre un nuevo gráfico. Aquí tenemos nuestro gráfico, ¿vale? En el cual vemos nuestra malla y vemos por colores cada una de las calidades de la malla, ¿vale? ¿Cuál es ahora lo que queremos ver? Pues aquí en el gráfico malla estamos representando los elementos de volumen, podríamos representarlos también en superficie en el caso de que quisiéramos, ¿vale? Como vemos la calidad es distinta, entonces pues vamos a seleccionar los de volumen y vamos a aplicar un filtro para poder ver los elementos de menor calidad. Entonces, le damos a filtro, perdón, filtro, no hace falta hacerlo de esta forma. Se puede hacer de esa forma, pero ya que tiene Console preparado eso, pues podemos decirle aquí en esta parte en filtro de elementos, voy a abrir esto un segundo, ¿vale? En esta parte de filtro de elementos le podemos decir habilitar filtro y en criterio vamos a seleccionar peor calidad, ¿vale? Y en peor calidad pues vamos a seleccionar la fracción del 0,5% con peor calidad. Le damos a gráfico, perdón, y aquí tenemos los elementos del 5% con peor calidad. Como vemos, es lo que había comentado anteriormente. Todos ellos principalmente están apuntando hacia adentro, ¿vale?
y están desde la zona que hace, están apuntando desde la zona externa, donde tenemos una mejor calidad de elemento, hacia la zona interna, donde tenemos unos elementos más gruesos, ¿vale? Y es esos elementos, como he ido comentando a lo largo de la sesión, los de interfaz, los que me penalizan más de la cuenta, ¿vale? Y bueno, con esto también podríamos comentar de nuevo tamaños que tenemos, ¿vale? Que estos aplicarían a nivel global y estos aplicarían a nivel local. Y si restringimos, pues en el caso de, también podríamos restringir el tamaño máximo de elemento en el caso de que quisiéramos controlar que no hubiera elementos más grandes de ese tamaño, muy útil en el caso de resolver problemas de onda. Y pues también en este caso podríamos controlar la tasa de crecimiento máxima de elemento en el caso de que quisiéramos hacerlo a nivel local, aparte de la modificación que hemos llevado a cabo a nivel global. Y bueno, en principio esto ha sido mi exposición. Espero que os haya eh, interesado y haya sido útil. Bueno, pues que en Cosmos Multificie tenemos un control muy elevado de cómo se realiza la malla. Entonces quería enseñar, por ejemplo, que se pueden crear elementos, porque él ha mostrado en su ejemplo, pues el caso de elementos tetraédricos, pero podemos crear elementos de formas diferentes, por ejemplo, cuadriláteros, de tipo piramidales o tetraédricos, como ya hemos mostrado, etcétera. Entonces, para ver otro ejemplo, aquí veis la malla siempre tiene estas dos opciones que lo he mostrado, una de una malla controlada por la física, que es la que nos realiza con su multificie según la física que queremos resolver. Siempre podemos cambiar, como él ha hecho, a una malla controlada por el usuario, donde aquí es donde ya tenemos completa libertad de hacer la malla y controlarla paso a paso su generación. Entonces, este otro ejemplo, quería mostrarlo porque ejemplifica también el caso de las mallas barridas. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, veis, primero tenemos aquí, veis, un nodo size, ¿eh? Que este primer nodo size se aplica de forma general a toda la secuencia de mallado que viene por debajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, viene ya, está seleccionado de tipo, digamos, más grueso, ¿no? En todos los nodos de size que él nos ha mostrado, están esta serie de valores predefinidos. No solamente aquí en el nodo size, sino cuando cambiamos a una malla controlada por la física, también tenemos esa misma selección de, digamos, ya predefinidas. ¿Vale? Entonces, ¿a qué corresponde esto? ¿Eh? Esto realmente cada una, porque claro, esto queda un poco ambiguo, pues queda poco concreto, es decir, pues fina, extra más fina. Bueno, ¿esto qué significa? Es como, no es numéricamente muy concreto, ¿no? Pero sí que tiene una contrapartida numérica, que son efectivamente estos tamaños, estos parámetros de tamaño de elemento que nos ha mostrado Carlos. ¿Vale? Cuando lo pasamos a User Control Mesh, vemos aquí que en Size tenemos estos parámetros que podemos aquí modificar. ¿Eh? Y si cambiamos, vemos que realmente cada una de estas opciones lo que corresponde es a un conjunto diferente de estos 5 parámetros, que aquí podemos ver cuáles son los que corresponden a cada una de estas opciones. ¿Eh? Por ejemplo, esta coarse significa un tamaño máximo de elemento de 0,0012, mínimo de 2,16 por menos 4, esta razón de crecimiento máximo de 1,85 con factor de cobertura, y si tenemos la opción normal, pues son otros valores de los parámetros. Es decir, que lo que había detrás muchas veces nos quedamos en el nivel de malla controlada por la física y cambiamos esto, y lo hacemos sin saber realmente qué es lo que está haciendo por debajo. Lo que está haciendo por debajo, como vemos aquí, es elegir un conjunto de parámetros para cada una de estas opciones, ¿vale? Que vienen predefinidos. Y además, estos conjuntos de parámetros no solamente dependen entonces de esta opción predefinida aquí, sino también de la calibración. ¿Vale? Hay diferentes calibraciones para estos parámetros. Por ejemplo, una calibración normal para física general es este conjunto de parámetros que vemos aquí. Pero esa calibración no es la misma, por ejemplo, si tenemos un problema de dinámica de fluidos. ¿Vale?
Console, cuando no tenemos estamos resolviendo una física, por ejemplo, de flujo laminar o flujo turbulento, ya cambia directamente la calibración de la malla a dinámica de fluidos. ¿Veis? Si vamos aquí, vemos que efectivamente el, el valor predefinido normal corresponde a otro conjunto diferente que si ponemos la calibración de física general. ¿Vale? Y lo mismo ocurre en los casos cuando estamos resolviendo un problema de plasmas, ¿vale? Que es de tipo electromagnético, o de semiconductores, ¿vale? Que tienen cada uno de ellos, esas físicas, cada una de estas físicas especializadas, pues necesitan unas mallas con tamaños diferentes a una física general, como puede ser pues, transferencia de calor o mecánica estructural o algo así. Bien, y esta malla que vemos aquí es una malla que está más controlada por el usuario, no solamente controla los parámetros que son los que controlan el tamaño de elementos, sino también qué forma tienen los elementos. Por ejemplo, aquí, y se ha hecho por partes, aquí tenemos una primera parte. Bueno, en este caso lo que representa este modelo, por ejemplo, sería un chip cogido a una placa PCB abajo y aquí serían las soldaduras estas que la unen a las pistas que están sobre la PCB, ¿no? Por ejemplo. Pues estas soldaduras serían, digamos, estos puntos de soldadura redondos que hay aquí en medio, ¿no? Bueno, pues aquí se ha hecho una malla tetraédrica solamente, como pueden ver, para esa estructura de, digamos, las soldaduras metálicas. Bueno, y después, aprovechando la forma geométrica del resto de los dominios que tenemos, ahí es mejor hacer, en lugar de continuar con una malla tetraédrica, hacer unas vallas barridas. Esto, bueno, esto no lo podrá confirmar Carlos. Cuanto más ordenada también, no solamente es importante controlar los parámetros del tamaño, sino también cuanto más ordenada sea la malla que le proporcionemos al resolvedor, más fácil será que nos dé una solución convergente y además con mejor precisión. ¿Vale? Entonces aquí se ha hecho esa y después se han mallado superficies, contornos concretos, que son estos dos, con triángulos. Que está free triangular, podemos seleccionar esas dos, ¿vale? Y simplemente se han mallado las superficies que están encima y debajo de estos tetraedros que hemos creado anteriormente. Y después estas mallas triangulares que están en esos contornos se han barrido, ¿vale? Y creamos una malla barrida que es una malla estructurada que es mejor para resolver numérico. ¿Veis aquí? Esa operación es esta de swept, que es barrido, y está aplicado al resto de la geometría. Y aquí tengo otros parámetros que también me controlan el tamaño de la malla, que son, por ejemplo, las distribuciones. Las distribuciones, ¿veis? Aquí le puedo decir el número de elementos que quiero que me ponga en cada dominio. Por ejemplo, 5. ¿Vale? Pues pongo 5 elementos en cada uno de estos dominios que me hace una varilla barrida. Entonces, ¿ves? Cada uno de estos elementos que tenemos en estos dominios ya no son tetraédricos, son elementos prismáticos triangulares. ¿Vale? Bueno, que me parecía interesante mencionar, pues, que realmente este paso de flujo de trabajo, pues aquí tenemos dentro de Console Multiphysics todo el control necesario para crear mallas que mejoren, pues, la convergencia del modelo, obtener las soluciones y también la precisión del modelo. No sé si hay alguna pregunta o algo. Sí, Emilio, Dime. gracias por los comentarios que has hecho, que yo creo que muy interesantes también Gracias. digamos, complementar toda la explicación que ha hecho Carlos. Y ahora sí que tenemos varias preguntas. Mira, la primera es, ¿qué tipo de elementos podemos utilizar para realizar este mallado? Hemos utilizado tetraédricos y, por ejemplo, nos preguntan si habría posibilidad de utilizar elementos hexaédricos. Aquí tenemos los tipos de elementos que podemos trabajar en Console, serían a nivel de superficie tanto triangulares como cuadrangulares y cuadriláteros. ¿Vale? Y también en 3 dimensiones pues tendríamos tanto prismas triangulares, prismas cuadrangulares, prismas
cuadrangulares y prismas y hexaedros, perdón, ¿no? Sí. Y hexaedros, eso es. Y ¿Verdad? tetraedros, sí. En el caso, Como he visto al principio, sí. eso es. Y aquí esto en el caso es como lo ha comentado Emilio, se suelen utilizar en el caso de una malla barrida, ¿vale? Que lo que hace es coger la malla de la superficie, que normalmente se resuelve triangularmente, en algunos casos también se puede hacer cuadrilátero, depende de la física, y entonces pues se construyen estos hexaedros que son los que nos permiten construir la malla barrida. Perfecto. Pues De bueno, sí. todas formas, he visto otra La pregunta si- de... sí, He es lo visto que te otra... iba a comentar. Ahora, Dime. ¿Quieres eh, directamente las ves tú? sí, bueno, yo he visto un par. Vale. Mira, la Eh, siguiente era en relación a la calidad del elemento de malla. Sí, pues justamente. COMSOL ofrece varias opciones a la hora de utilizarla, a la hora de seleccionar cómo determinar la calidad de elementos. Es decir, tiene varias métricas. Que empezando sería Skewness, que es la que hemos utilizado hoy. Tenemos también la posibilidad de determinar ángulo máximo, que se fundamenta en torno al mayor ángulo de elemento. Y si el valor es menor al del ángulo de elemento óptimo, la calidad es máxima. También tenemos el volumen versus radio, volumen versus longitud, un número de condición. Este es un poco más complejo, ¿vale? Y tenemos también tasa de crecimiento que evalúa esta expresión de aquí, que habría que entrar un poco más en definirlo. Y también tenemos la posibilidad de que el usuario, propiamente dicho, pues introduzca la expresión que va a medir la calidad. Todas estas opciones las tenemos aquí cuando le damos a calidad, a estadísticas, perdón, aquí tenemos, podemos seleccionar cuál es la que queremos, ¿vale? Tanto ángulo máximo, cambian los valores, volumen versus 5 radio, asimetría curvada, se le tarda un poquito más en calcular, ¿vale? Etcétera, etcétera. Vale. Ok. Y había otra también sobre Sí, es geometría, sobre, exacto, los elementos tetra, sí, que si son de segundo orden o son lineales de primer orden. eso depende de la Sí, formulación de las funciones de forma. COMSOL tiene, dependiendo de la interfaz física, en este caso es que no tengo interfaz física, ¿no? eh, Dependiendo de la interfaz física va a tener... si me dejas, puedo mostrar un sitio donde está la discretización y vemos las opciones. Bueno, había otra sobre mallas barridas, que creo que Exacto. con el ejemplo que he mostrado, pues ya he explicado lo de las mallas barridas y cómo afecta eso a la solución. Cuanto más estructuradas, la matriz está mejor condicionada, la matriz del sistema está mejor condicionada y el resolvedor nos va a dar soluciones con más precisión y con menos posibilidad de error, ¿no? Lo que se refiere a la discretización, voy a ver un modelo de ejemplo, no cualquiera, aquí, perdón, de la librería de aplicaciones, y vamos a ver dónde está justamente el orden de los elementos, ¿no? ¿Vale? Voy a abrir este modelo tutorial. Porque lo que vemos en la malla, es, aquí por ejemplo en esta malla, lo que vemos es pues la malla geométrica, pero realmente hay más puntos en medio donde se calcula la solución, dependiendo del orden del elemento. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos físicas, una de corriente eléctrica y otra de transferencia de calor. Vamos a ir, por ejemplo, de corriente eléctricas, que calculamos el potencial eléctrico, y vemos que hay una parte de discretización. Y aquí podemos elegir pues, la opción de poner funciones de forma lineales, cuadráticas, cúbicas, cuárticas y hasta de quinto orden. Bueno, ¿esto qué representa? Esto representa el polinomio de aproximación que hay dentro de cada elemento. Bueno, entonces, en este caso tenemos cuadrático. ¿Esto qué significa? Pues que los nodos de la malla que vemos aquí, que están los nodos representados en esta malla, forman parte de la matriz del sistema, pero también hay puntos intermedios, puesto que en cada elemento está definido una función polinómica de segundo grado en x y z. Entonces hay otros puntos intermedios que no están aquí mostrados, que se pueden mostrar, se podrían visualizar, ¿vale? Hay opciones para ello, pero que forman también parte de matriz de elementos.
Entonces, sí que efectivamente hay elementos de orden cuadrático. Podemos ponerlo desde lineal hasta de quinto orden. ¿Vale? Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, había una más, Sí. también sobre el mallado. Dice, existen unas opciones en console del Mesh Control Domain que se encuentran en geometría. ¿Dónde los usaría y qué diferencia tiene con controlar la malla según los parámetros del mallado? Vale. Bueno, eso, ese Mesh Control Domain, que son operaciones virtuales, ¿verdad? Esto significa que en la geometría creamos unas entidades geométricas que realmente no van a estar disponibles para la física, solamente van a estar disponibles para la creación de la malla. ¿Vale? Eso es lo que significa esas Mesh Control. Bueno, hay Mesh Control Domain y también hay Mesh Control Boundary y arista. Es decir, son características geométricas auxiliares que se añaden al modelo, pero solamente con el objetivo de hacer un control de la malla en esos dominios o contornos o aristas que hemos definido. Que no, esas características geométricas no van a estar disponibles para otras cosas, ni para postprocesado, ni para la física, solamente para la malla. No sé si me he explicado. ¿Es esto, no, Carlos? Sí, también iba a apuntar que, por ejemplo, se pueden utilizar para forzar que en una línea haya puntos de malla. Que quizá a veces cuando se construyen mallas triangulares, los puntos pues pueden quedar en el espacio y si queremos forzar que haya en puntos determinados de la geometría, por las razones que sea, pues la única forma es hacerlo a través de esos puntos, de esas líneas que se pueden generar, se generaría, se pondría Mesh Control Domain, malla y desaparece la línea, pero forzamos a tener puntos de mallado concretos, que eso nos va a permitir pues, resolver mejor el modelo en esas zonas determinadas. Sí, además pregunta el asistente pregunta qué diferencia tiene con controlar la malla. Claro, controlar la malla la controlas con los parámetros Claro, que hemos visto, la controlas en un contorno ya puesto, pero no te permite definir un contorno donde va a poner los nodos, como tú mencionas. eso es, eso es. O un dominio, o una arista, o cualquier entidad geométrica que pongas en el Claro, Mesh Control. eso es. No sé si hay alguna De cuestión más. hecho, de hecho, también pueden servir como raíces, por así decirlo, de la malla. Es decir, donde comienza la malla, pues quiero que comience en un determinado, una región del espacio, en unos determinados puntos o una determinada línea. Entonces es la forma de como construir una raíz, como si quizá me estoy recordando temas de ciencia de los materiales, en cristalografía, donde empiezan los cristales, pues es una especie así Sí, de que a forma fuerzas similar. a fuerza de que haya nodos en esa geometría. Eso es.